responderás, porque me amas, me amas. Que el Señor les bendiga en esta hora. Estamos agradecidos con el Señor por este momento que Él nos permite de poder compartir siempre un espacio para leer unos versículos de la Biblia. Les invito a que abramos la Biblia y que podamos leer juntos la palabra del Señor. En Primera de Samuel, capítulo número... Primera de Samuel, vamos a leer capítulo 15, versículo 22, vamos a leer. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la glosura de los carneros. En este versículo se nos habla acerca de lo que estaba sucediendo en la vida de Saúl, el rey de Israel. Dice de que Saúl había desobedecido la orden de Dios, y por causa de esa desobediencia prácticamente Dios había desechado a Saúl. Entonces, muchas veces nosotros desobedecemos a Dios en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra manera de cómo nosotros nos comportamos en la vida. Y ustedes saben de que la obediencia es algo que nosotros debemos de practicar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Es importante obedecer la palabra de Dios, es importante obedecer a nuestro Señor, porque de ahí depende básicamente la relación que nosotros tengamos con Dios. Es importante que nosotros siempre estemos dispuestos a obedecer, aún en aquellas cosas que nosotros no estemos de acuerdo. Pero es importante la obediencia hacia Dios. No todo lo que Dios nos pida, quizás a nosotros nos va a parecer que sea lo mejor, o no siempre vamos a estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero siempre debemos nosotros obedecer, porque cuando Dios nos pide algo es porque es lo que Dios desea, lo que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas, aun si eso nos implica hacer lo que no nos gusta. Quizás Dios nos puede pedir quizás nuestro tiempo, nos puede pedir quizás una entrega total a Él, y eso va a implicar negarnos a nosotros mismos para obedecer la voluntad de Dios. Pero es importante obedecer a Dios, es importante siempre obedecer la palabra de Dios. Ustedes saben de que en estos tiempos existe un nivel de rebeldía, donde básicamente nadie quiere obedecer a nadie. Los hijos no quieren obedecer a los padres, los empleados no quieren obedecer a sus jefes, y muchas veces nosotros estamos faltando a esa autoridad que Dios ha puesto. Muchas veces, como miembros de una congregación, nosotros no queremos obedecer a nuestras autoridades espirituales, nuestros pastores, que Dios los ha puesto como autoridad. Entonces, pero en la medida que nosotros aprendamos a obedecer, aprendamos a tener esa actitud de ser obedientes, en esa medida nosotros vamos a cosechar lo que nosotros hemos sembrado por medio de la obediencia. Así es de que debemos de obedecer al Señor, debemos de obedecer su palabra, debemos de obedecer a toda aquella autoridad que Dios ha puesto. Aún la Biblia dice de que nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades terrenales, a las autoridades que Dios ha puesto en las distintas áreas de nuestra sociedad. Debemos de respetar, debemos de obedecer. Entonces, con esa actitud de obediencia, con esa actitud
de humildad, debemos nosotros poder siempre vivir de una manera que a Dios le agrade y no nos vaya a suceder lo mismo como le sucedió a Saúl, que Dios lo vio y lo desechó por causa de la desobediencia. Así es de que gracias por escucharme, gracias por este momento, este espacio, y que el Señor les bendiga a todos. Amén.